ya tuviste a lo mejor personas infectadas o porque llegaron, o porque hay un riesgo potencial de que tus clientes lleven el virus. Otra de las cosas es que identificas al personal que está infectado, identificas, perdón, al personal que pudiera llegar a tener algún contacto con una persona contagiada. Y esto es muy importante porque nos va a ayudar a hacer todas las medidas de aislamiento, de desinfección y de contención dentro del centro laboral. Por otro lado, conocer que un brote epidémico en tu centro laboral es una o dos personas que presenten la infección, que presenten la enfermedad, ya sea como caso sospechoso o caso confirmado, o que hayan tenido contacto con una persona que haya salido confirmada por coronavirus. La relación epidemiológica que exista, más aparte el riesgo que puede representar esta persona, sí es muy importante porque tenemos que hacer un monitoreo sobre todo de las infecciones por coronavirus que se presenten entre tus trabajadores. Y así tengas uno o dos colaboradores, es un riesgo potencial porque tú estás siendo responsable de ese centro de trabajo. Bien, dentro de estas características del protocolo sanitario debemos de observar las que son propias de nuestro centro de trabajo. Debemos de hacer una planeación, debemos de conocer nuestro centro laboral, debemos de saber cómo está distribuido, cuál es la distribución de nuestro centro laboral. Muchos de los que empresarios, pymes, no conocen su giro comercial, no saben si son actividad esencial o no esencial, y esto es fundamental porque hoy en día para poderte dar de alta y registrar tu protocolo ante el IMSS, necesitas la autorización, necesitas firmar tu carta compromiso, pero también necesitas saber qué tipo de giro eres, si eres un giro comercial esencial o no esencial, porque pues con base en eso van a ser tus demandas dentro de lo que es la normatividad del IMSS. A gran escala tenemos que conocer el tipo de actividad, el nivel de riesgo epidemiológico que tenemos actualmente, el tamaño del centro laboral y las características internas. ¿A qué me refiero con esto? La actividad, ¿qué actividad realizas? El nivel de riesgo epidemiológico, si entras para la apertura del 1 de julio, si entraste en la apertura del 15 de junio, es muy importante, sobre todo por el nivel de riesgo de actividades esenciales o no esenciales. Conocer el tamaño del centro laboral donde estás, cuántos trabajadores tienes a tu cargo y si estás dada de alto, tienes registro a nivel del IMSS. Esto ya se los había comentado María Elena acerca del semáforo epidemiológico y es muy importante conocer también que dentro de este semáforo epidemiológico necesitamos identificar si tenemos actividades de tipo de educación, de tipo de transporte, si tenemos personas vulnerables, el escalonamiento en cuanto a cómo se está distribuyendo por parte de la autoridad sanitaria y bueno, todas las medidas de salud pública que vayamos a realizar. Y si se dan cuenta, iniciamos el 1 de junio, pero tenemos una tendencia hasta más o menos por ahí de agosto-septiembre para pasar del semáforo naranja al amarillo, que es donde ya se va a dar mayor apertura a toda esta situación. Conocer la clasificación del riesgo de exposición es muy importante también, conocer cuál es nuestro grado de exposición dentro de nuestro centro laboral, conocer si nuestro centro laboral amerita o no amerita la situación de sana distancia, porque muchos de las industrias, por ejemplo, no pueden llevar a cabo las medidas de sana distancia, ¿sí? Y tienen que trabajar los colaboradores muy cerca unos de otros o tener mucho contacto con clientes, con proveedores, y esto puede representar un riesgo exponencial para tus trabajadores. Identificar también las personas que son vulnerables, todas aquellas personas arriba de 60 años, todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, todas aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, todas aquellas personas que pudieran tener algún tipo de padecimiento como HIV, diabetes, obesidad, hipertensión, tuberculosis. Necesitamos hacer un claro seguimiento de estas personas que son consideradas como un riesgo vulnerable. Bien. Dentro de las medidas a implementar tenemos las medidas de promoción a la salud, que esto está documentado en todas las guías técnicas, todos los lineamientos. Esto está generalmente en la página de internet de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Trabajo. Tenemos muchísima información, pero como yo les comentaba al principio, lo más importante es documentarlo. Lo más importante es crear la evidencia videográfica y la evidencia fotográfica. Si nosotros solamente generamos un reporte, generamos la autoevaluación, hacemos el lineamiento del protocolo en puro texto y no tenemos evidencia, de nada nos va a servir. Entonces, ahí está.
Vamos a ver algo muy importante sobre las medidas de prevención. Y en primer lugar, ¿cuántos de nosotros realmente nos gusta usar el cubrebocas? ¿Y cuántos de nosotros no nos olvidamos al salir a la calle de que debemos de llevar nuestro cubrebocas, ¿no? Y decimos, pues como voy en mi carro no tengo problema de ponerme o no ponerme el cubrebocas, ¿sí? La situación es que el riesgo está latente y cualquier persona que se te acerque, cualquier persona que hoy en día, teniendo una dispersión comunitaria del virus, pueda tener contacto contigo, puede ser un portador potencial de la infección por coronavirus. Y por último, darnos cuenta que el protocolo sanitario no es el problema, ¿sí? No es el problema generar las guías, no es el problema generar toda la parte textual y documental. El problema es que se aplique. El problema es que tu trabajador sepa que tiene que aplicar las medidas correctas y que tiene que generar una conciencia social en el trabajador para evitar la propagación del virus. Porque si a nosotros nos pasa que no nos gusta ponernos el cubrebocas, la careta facial nos estorba, sudamos con los lentes de seguridad y queremos estar tocando y agarrando la cara y generando esta sensación de incomodidad que nos representa tener el equipo de protección personal. Lo mismo pasa con nuestros trabajadores, lo mismo pasa con la gente que está a nuestro cargo y por obvias razones vamos a tener mayor riesgo de infectarnos. Las medidas de prevención eficaces con evidencia científica, el distanciamiento social, obviamente, mucha gente no toma en cuenta el distanciamiento social, muchas personas pudieran decir, no, pues es que no lo voy a aplicar, no me importa, o simplemente no les gusta a lo mejor el sentirse tan distanciados de las personas. Sin embargo, este distanciamiento es importante. Si no generamos este distanciamiento, si no generamos estas intervenciones, pues obviamente vamos a tener mayor riesgo de contagio y por eso hay una exposición mayor, por eso está incrementando la curva de contagios, porque actualmente, desde el 1 de junio que dieron el aviso de la nueva normalidad, muchísima gente salió a la calle por el aburrimiento, por el confinamiento, por situaciones psicoemocionales que quisieron salir y hoy en día estamos viendo un mayor contagio, un mayor índice de contagios y están aumentando el número de muertes. Utilizar el cubrebocas es importante y utilizar la careta facial también es muy importante. Evitar sobre todo que entren estas partículas. Al momento de que alguien tose o estornuda, estas partículas pueden llegar a infectarnos, pueden quedarse dentro de nuestro sistema respiratorio y puede llegar a haber una infección más rápida y más efectiva. La higiene de manos también es muy importante, generar la conciencia del lavado de manos, la conciencia del lavado de manos con agua y jabón y con gel alcohol cuando haya alguna actividad que nos genere el riesgo de contagio. Esto es muy importante, hacérselo llegar a cada uno de nuestros trabajadores y cada una de estas medidas debe de tener un fundamento, ¿sí? Debemos de generar para cada una de ellas un lineamiento dentro de nuestro centro laboral. La higiene respiratoria, hoy en día es obligatorio el uso del cubrebocas, sobre todo si vas a salir a la calle o si vas a andar en algún espacio público o en algún espacio cerrado donde hay más de 2 personas. Utilizar la higiene respiratoria es muy importante también, sobre todo para cuando vamos a toser o estornudar. El uso del cubrebocas es una barrera respiratoria y esto es muy importante que lo utilicemos. Como les decía, el distanciamiento social también es muy importante que hagamos conciencia de ello. De 1.5 a 2 metros es lo ideal y tenemos que hacer una conciencia porque justamente aquí vemos cómo se puede dispersar los microorganismos y por lo tanto pues puede haber un contagio mayor. Esta es una costumbre mexicana, el escupir en los pisos. Esto es muy importante que se evite, que la gente que está trabajando con nosotros evite estar escupiendo en el piso, pues genera una carga bacteriana en el ambiente y obviamente si está enfermo, pues va a diseminar el virus. La limpieza y la desinfección del lugar de trabajo es fundamental. No podemos hoy en día darnos el lujo de no limpiar, de no desinfectar, porque necesitamos generar mayor conciencia en cuanto a la limpieza y desinfección de nuestras áreas y de nuestras superficies. Entonces es muy importante que le demos seguimiento con un buen desinfectante, con una buena limpieza, que no es lo mismo limpiar y desinfectar, son dos cosas completamente distintas y como yo lo decía en la mañana, sanitizar es algo
completamente diferente a desinfección. Muchos proveedores hoy en día, vendedores, están haciendo su agosto vendiendo cosas que no están siendo funcionales. Y si van a invertir dinero, inviértalo en algo que sea bueno, en un gel que sea efectivo, en un desinfectante que esté aprobado, en utilizar productos que sean reconocidos y que tengan una buena eficiencia para contrarrestar los efectos del virus del coronavirus, ¿ok? Entonces, también debemos de hacer hincapié en las medidas en el transporte público porque muchos de nuestros colaboradores trabajan y se van diariamente en un transporte público. Este transporte público, a pesar de los esfuerzos de las secretarías por limpiarlos, por desinfectarlos, todavía hay un riesgo potencial en el traslado y todavía hay un riesgo potencial en la exposición. Hay días en los que el sistema de transporte está pues atascado completamente y vemos cómo hay un abordaje en el sistema de transporte y obviamente hay un riesgo mayor para todos sus colaboradores. Utilizar el equipo de protección personal, como ya les decía, cubrebocas, careta y gogles. Esto es indispensable para todos sus colaboradores. Tener gel antibacterial, tener un desinfectante, producto reconocido y también tener las toallitas o las toallas desechables para limpiar y desinfectar. Aplicar el quédate en casa cuando sea necesario para todos aquellos colaboradores que pudieran tener un riesgo o que hayan tenido un contacto directo con alguna persona enferma o en su caso que hayan tenido la infección por coronavirus haya sido confirmado, que es muy importante notificar a la autoridad sanitaria a través de los canales que ya conocemos y a través de los canales que ya hemos visto de la Secretaría de Salud para dar un seguimiento estricto a esta situación. Hay algo que se llama reingeniería de los procesos. Entonces, para muchas instituciones, organizaciones o empresas se necesita hacer todo un rediseño, una reestructura de sus espacios de trabajo y por lo tanto, bueno, nosotros nos damos a la tarea en Salud Global de hacer todo este análisis, de hacer todo este autodiagnóstico, de hacer toda esta evaluación y de poderles dar a ustedes un documento que cumpla con toda la regulación y que obviamente que cumpla con todos los controles correspondientes. También hacer mucho hincapié en el control de entradas y salidas. Hay pymes que solo tienen una entrada y por donde entran salen y esto es un riesgo para la salud de sus colaboradores, de sus trabajadores. Está escrito en los lineamientos y necesitamos obviamente generar una entrada donde estas personas pues puedan entrar sin ningún contratiempo, sin ningún riesgo y salir de la misma manera. Cuidar la calidad del aire y la ventilación, esto es muy importante. Hay lugares donde no hay una ventilación adecuada, natural, y por lo tanto tienen que utilizar algún tipo de aire acondicionado. Sin embargo, también estos aires acondicionados no tienen una limpieza, no se les da un mantenimiento y a veces no cuentan con filtros de purificación de aire. Entonces, tenemos que hacer un seguimiento estricto a eso en el mantenimiento. El filtro sanitario, realizar pruebas de detección de COVID-19. Esto es nuevo dentro de los lineamientos, dentro de lo que marca la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y el Gobierno de la Ciudad de México. Se está solicitando a todas las empresas que tengan más de 30 personas a su cargo que hagan unas pruebas de detección de COVID por lo menos del 5% de la población o del centro laboral. Respetar la sana distancia es muy importante, hacer los marcajes correspondientes de la sana distancia y que se respete, porque luego puedes marcar todo el centro laboral y no respetan la sana distancia los colaboradores ni los clientes. Evitar accesorios y joyería, evitar la barba, evitar el bigote, porque son reservorios de microorganismos, evitar los accesorios, porque durante el transporte público, durante la exposición que hay ahorita, podemos analizar que se pueden quedar los microorganismos por mucho tiempo en lo que son la joyería. La limpieza y desinfección que ya les mencionaba es muy importante conocer el término de limpieza y de desinfección. Para ambos se necesitan protocolos específicos de acuerdo al centro de trabajo y de acuerdo al riesgo que tienen dentro de su centro laboral. Esto va de la mano con la duración que tiene el virus del COVID-19
en las áreas de superficies, y es que estamos viendo, por ejemplo, que las áreas de superficies pueden tener el vidrio, el plástico y el papel hasta por 4 o 5 días se puede mantener el coronavirus en este tipo de superficies, y el tiempo menor de vida es de 2 horas en el aluminio del coronavirus. Entonces, si nos damos cuenta, todos los días, a todas horas, tenemos contacto con algún tipo de plástico, de papel o de vidrio, y por lo tanto podemos tener el riesgo de contagiarnos. Vigilancia y supervisión. Estos lineamientos van de la mano con dos normas importantes que son la 030 y la 036 de la Secretaría del Trabajo. Debemos de tener un sistema de vigilancia epidemiológica dentro de nuestro centro laboral para conocer la salud laboral de nuestros trabajadores, para saber si no están infectados, para saber si no hay un riesgo de contagio y para saber que no se vaya a presentar un brote. Y por último, si tenemos un brote, si tenemos una situación de uno o dos más trabajadores que estén presentando la infección por COVID, se debe de notificar a la autoridad sanitaria, se debe generar este tipo de notificaciones, pues para que la autoridad también esté enterada de la situación que se está presentando. El no hacerlo nos puede generar multas importantes como las que ya vimos. Las autorizaciones se deben de hacer a través del IMSS. Se debe de firmar una carta compromiso donde tú, siendo empleador responsable de la situación, pues de tu centro laboral, eres responsable de las actividades que se realicen, eres responsable de la implementación de estas medidas y eres responsable de los trabajadores y clientes que lleguen a tu negocio. Y como siempre lo he dicho, si nosotros no hacemos las cosas, no acatamos, la autoridad se va a encargar de que nosotros lo hagamos, a veces por las buenas o a veces por las malas. Entonces, a lo mejor de ustedes han sabido de algunas organizaciones, de algunos comercios que han sido clausurados, y esto pues es debido a los monitoreos constantes que hace la autoridad. Bien, esta es parte de la presentación, y si tienen alguna duda, algún comentario, pues me gustaría que me lo hicieran llegar. Nosotros en Salud Global tenemos un paquete PYME que va de entre 5 a 50 colaboradores, dependiendo el número de empleados que tengas. Este paquete PYME, pues obviamente nos ayuda a que tengamos en nuestro entorno laboral, en nuestro centro de trabajo, tengamos un protocolo, tengamos las medidas, pero también tengamos la implementación con evidencia fotográfica, videográfica, y que nos ayude pues a evitar sanciones y multas por parte de las autoridades sanitarias. Bueno, quedo abierta a las preguntas y comentarios. Espero que si tienen alguna duda, me la hagan llegar a través del chat o bueno, Muchas gracias, Tocayo. ahorita. Ya hay algunos comentarios, si quieres te los voy leyendo. Pues Mariana Bonilla nos dice que ella desafortunadamente un 90% le han bajado su operación en su negocio. Telma nos comenta que un 35%. Alejandra Villarreal nos dice que el principal problema pues es la incertidumbre financiera, ¿no? Que no sabemos esto realmente cuándo vamos a reactivar, cómo va a estar la situación. Yo creo que sí, la incertidumbre es siempre lo peor. Verónica Becerril nos pregunta, ¿cómo podemos saber si un producto para sanitizar cuenta con los requerimientos? ¿Hay alguna norma que deban cumplir? Normalmente a través de la COFEPRIS podemos darnos cuenta si cuenta este producto con algún tipo de registro sanitario, si está avalado ante la COFEPRIS y si tiene algún tipo de estudio que avale como, por ejemplo, la FDA, ¿no? Esto es muy importante porque si el término sanitizar no se ocupa en la práctica del control de las infecciones, ¿sí? O es limpieza, desinfección, esterilización o antisepsia. El término sanitizar se ocupa mucho comúnmente entre los vendedores, entre la gente que produce este tipo de productos, y obviamente genera pues un riesgo porque no es lo mismo sanitizar. Sanitizar significa que tú aplicas un producto y ablanda la mugre, ablanda la materia orgánica y te permite llevar a cabo un proceso de limpieza y posterior desinfección, pero no está como tal dentro de guías o dentro de algunos documentos técnicos de control de infecciones, pues el término sanitizar como tal. Muy bien, muchas gracias, Tocayita. También quiero comentarles que mi tocaya y yo ya hicimos un video de geles también porque vimos que existía un boom de geles y de cubrebocas y muchas veces de personas que ni siquiera tenían la autorización, que en un frasquito se les decían que era gel desinfectante y realmente no lo era. Se los voy a compartir, yo creo, más tarde, se los comparto para que vean ustedes más sobre este tema de las geles.
También nos pregunta el ingeniero Jorge Farca, ¿el uso de los lentes de seguridad también es obligatorio aparte de la careta? Y si en el lugar de trabajo solo somos 6 personas, ¿tenemos que seguir usando cubrebocas, aunque estemos suficientemente separados en trabajar? Sí, el uso del cubrebocas es obligatorio, sobre todo en centros de trabajo y en lugares donde hay espacios públicos, plazas comerciales. Entonces, por el Diario Oficial de la Federación se hizo la aclaración de que es el uso obligatorio del cubrebocas y si no se hace, bueno, hay apercibimiento por parte de las autoridades como la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, sí es muy importante que se utilice el cubrebocas, que se respete la sana distancia y obviamente al tener uno más o dos personas ya dentro de un centro laboral, pues sí aumenta el riesgo de contagio. Y Ok, sobre el tema del uso de lentes y de careta, este, ambos están recomendados para prevenir el riesgo de salpicaduras o el riesgo de exposición por fluidos, y sí se deben de utilizar. ok, sí, entre más precauciones tomemos es mucho mejor, ¿no? No están de más. Mariana nos comenta, buenas tardes, soy terapeuta de masajes, solo trabajo yo en mi consultorio, pero con los masajes claramente está que no puedo seguir la sana distancia, ya que es un contacto 100% directo. ¿Cuál sería su recomendación para el tiempo en que podría volver a trabajar y tengo un adulto mayor en casa? ¿Esto me tendría que esperar al semáforo verde? Sí, definitivamente hasta que la autoridad sanitaria emita que los spas o los centros de masaje pueden llevar a cabo sus actividades, pues sí, estarías esperándote a eso. Sin embargo, bueno, creo que por la actividad, por el giro y si tienes un espacio ya como consultorio, pues puedes empezar a poner en práctica las medidas y para cuando la autoridad sanitaria pues te permita la apertura, empezar a trabajarlo. Muchas gracias. Otra vez, el ingeniero Jorge Farca dice, en la documentación que pide videográfica o fotográfica, ¿a qué se refiere? Sí, es información documental que lo pide la Secretaría de Trabajo a través de la plataforma del IMSS, pues son todos los videos, todas las fotografías que evidencian que efectivamente están llevando a cabo, se están implementando las medidas. Muy bien. Alejandra Villarreal nos pregunta, ¿en qué consisten los paquetes? ¿Qué incluyen? ¿Qué costos? O sea, ¿de qué se habla cuando nos comentas de los paquetes de asesoría? Sí, los paquetes van enfocados justamente a el diseño y la implementación del protocolo sanitario de acuerdo a tu actividad y giro empresarial, de acuerdo a tus necesidades, es un traje a la medida, de acuerdo a las necesidades que tienes, y van de 5, de 30 y de 50 empleados. Dependiendo del número de empleados, es donde se adapta tu paquete y bueno, los costos te los puedo hacer llegar si me dejas tu correo electrónico. Ok, Rosario Pacheco nos dice, ¿cada cuándo se debe sanitizar? Como les comentaba, sanitizar, la palabra sanitizar dentro del término de control de infecciones no está catalogada y sería más bien una desinfección, ¿sí? La sanitización no es, vaya, no es lo más recomendable y dependiendo el término que le dé cada proveedor o cada persona, pues estaríamos discutiendo el término de sanitizar. Para nosotros es la desinfección y la limpieza. Si te refieres a estas dos cosas, tendría que ser de acuerdo a las actividades exponenciales que hay de riesgo dentro de tu centro laboral. Es decir, no es lo mismo cuando tienes un centro comercial o un comercio local, como por ejemplo una panadería, una barbería, una estética que se tiene que estar limpiando y desinfectando constantemente, o un restaurante, a que si tienes, por ejemplo, una papelería o tienes, por ejemplo, algún tipo de no sé, web o algo así, que pudieras a lo mejor reducir un poco el tiempo, el periodo entre limpieza y desinfección. Sin embargo, va de la mano con el proceso productivo o la situación en la que esté tu negocio por el riesgo de exposición, cuánta gente entra, o sea, se tiene que valorar todo eso para poderte dar un tiempo de limpieza y desinfección. Muy bien. Anabel Pérez, ¿qué recomendaciones o protocolos se sigue en casos sospechosos?
Sí, estas recomendaciones o protocolos pues van igual, o sea, todo lo que nosotros vimos ahorita en las láminas va a depender de acuerdo al riesgo de exposición que hay entre tu personal. Entonces, para el tema de los casos sospechosos y casos confirmados, depende si es un caso sospechoso, si está dentro de las definiciones operacionales como caso sospechoso, pues es un protocolo específico para tu centro laboral. Y en el caso de confirmados, pues obviamente darle seguimiento a través de la Secretaría de Salud. Muy bien. La siguiente, ¿en qué se basa si una persona es propensa o no? ¿Propensa o no a qué? O sea, a qué se referiría con propensa o no? Propensa, yo me imagino que adquirir la enfermedad, los vulnerables, yo me imagino, ¿no? La gente que es más Bueno, sí, si es respecto a eso, es todo una cátedra de epidemiología de medicina clínica que pues ahorita yo no lo quisiera tocar porque es bastante amplio. Son términos ya clínicos que pues sí, depende de muchos factores de riesgo, como lo vimos en las láminas, las personas que son más propensas, diabetes, obesidad, hipertensión. Hipertensión va en primer lugar y bueno, pues es parte de la clínica que se tiene que dar un seguimiento y creo que eso pues es otro tema. Ok. Selma nos pregunta, ¿el registro es por sucursal o empresa en general? No, va a depender de cada centro de trabajo, de cada sucursal en este caso, si así lo queremos tomar, es por cada centro de trabajo, no es de manera genérica en las empresas. Muy bien. ¿Las estéticas pueden abrir desde la semana pasada? ¿Se considera dentro del comercio de barrio? ¿Qué medidas se deben tomar? ¿Dónde puedo obtener esa información? Si me deja su correo electrónico, podemos platicar acerca de eso. Las estéticas están siendo reaperturadas únicamente con servicio por citas y sí deben de llevar un proceso estricto de limpieza y desinfección y deben de tener un protocolo específico para la actividad que realizan. Muy bien. Nos están pidiendo aquí que mandemos los costos. Si quieres, a mí me mandas los costos y los paquetes y yo se los hago llegar de manera personal. Para Claro. determinar las zonas de mayor contacto en la empresa, ¿hay algún tipo de método? Para determinar que, perdón, las zonas de qué dijo. Las zonas de mayor contacto en la empresa, ¿hay algún tipo de método? Pues es más bien un estudio de riesgo, ¿sí? Es un estudio de riesgo en el cual pues vemos la exposición de cada uno de de las personas, de los procesos que que se estén realizando en el centro laboral. Ok. Hazel nos pregunta, ¿aceptará la COFEPRIS los cubrebocas lavables de tela que todo mundo compramos o nos exigirán unos médicos a las empresas y sus colaboradores? Depende de la actividad que realices, depende del riesgo que tengas y depende de qué tipo de cubrebocas de tela utilices. Porque si es un cubrebocas de tela de esos ligeritos, definitivamente hay lineamientos que marcan los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos que obviamente nos dan recomendaciones específicas sobre el tipo de tela a utilizar para los cubrebocas. Sí, y por último, Selma Pérez nos pregunta, bueno, no, todavía falta otra más. Quiero entender que los que se contagien deben reportarse ¿a dónde se reporta a las personas contagiadas? Sí, lo puse en la lámina y está en los lineamientos de la Secretaría. Directamente puse los números, creo que es al 55 11 11. No recuerdo bien el número, pero se los puse ahí justamente. Y si me deja igual su correo, le podemos hacer llegar los números. Pero está en todos lados, en todas las trípticos e información que emite la Secretaría. Ahí están los números. Sí, sí, por favor, como bien comenta, mi tocaya pone en su mail para que yo sepa qué personas están interesadas y ella directamente ya les mande la información. Y por último, mis colaboradores seguirán trabajando desde la casa, solo el contador irá 2 veces a la semana. ¿Cómo se debe realizar el protocolo? Esa es una pregunta muy interesante porque mucha gente piensa que trabajando desde casa, si mantiene así a sus empleados hasta por diciembre, pues no tiene necesidad de presentar el protocolo. Esto es una analogía y esto no va a suceder. Ustedes, aunque tengan cerrados sus empresas o estén yendo una o dos personas, tienen que presentar el protocolo ante el IMSS. Muy bien, y esta también me parece interesante. Dice, en el estudio del protocolo, ahí se verían las medidas que necesitamos tener específicas por cada negocio y detalles, ¿verdad?
Sí, como les comentaba, es un traje a la medida de acuerdo a los riesgos que hay en su proceso productivo. Entonces, no es lo mismo para restaurantes, para panaderías, para estéticas, para barberías. Son contextos completamente diferentes y en cada uno de ellos aplica un protocolo diferente. Algunas medidas pueden ser genéricas, pero hay otras que necesitan, por ejemplo, la desinfección de utensilios, la desinfección de herramientas de trabajo, todo eso, por ejemplo, en el caso de restaurantes y hoteles, pues la limpieza y la desinfección de habitaciones o de utensilios de cocina, todo eso es completamente diferente para cada giro comercial. ¿Con qué periodicidad deben cambiarse los cubrebocas? ¿Y hay diferencia entre un cubrebocas bicapa y tricapa? Sí, definitivamente hay diferencias entre uno de bicapa y tricapa dependiendo del tipo de tela con el que se haya fabricado. Y en segundo lugar, la periodicidad pues varía, porque si se humedece el cubrebocas, dependiendo del riesgo que hay de humedecerse el cubrebocas, pues obviamente se tiene que cambiar constantemente. Ok, y si hay un empleado contagiado pero no está presentándose a trabajar, ¿hay que reportar el caso? Sí, así es, se tiene que reportar porque obviamente, bueno, en primer lugar, darle seguimiento a ese empleado contagiado, ¿no? Conocer si va a estar dado de alta o no, si está dado de alta o no ante el IMSS. Esto es muy importante porque independientemente de donde se haya contagiado, es tu empleado, es tu colaborador, y en materia de legal, laboral, pues sí debes de reportarlo y debes de darle una continuidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Tocayita. Ya serían todas las preguntas. Ya me dejaron aquí unos mails. También yo me quedo grabado el chat para ver qué otras personas les interesó y con todo gusto te hago llegar los mails de aquellas personas que quieren conocer más. Sabemos que hay medidas generales, sin embargo, como bien nos comentaste, hay medidas específicas para cada giro de negocio, cuántas personas trabajan, cuál es la separación, cómo están tus oficinas, todo lo relativo, pues ya sabemos que es pues un traje a la medida, y así debe ser, porque no todos tenemos las mismas circunstancias, y más vale que de una vez tengamos este protocolo, hagamos lo adecuado, a que pues bueno, ya algunos de ustedes, como mis clientes, ya les ha llegado inspecciones, ya les ha llegado COFEPRIS, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo, y que estemos preparados para cuando nos lleguen las visitas. Estas inspecciones no nos vayan a multar y como bien comentabas, pues hasta una clausura. Pues te agradezco Así mucho, es. les agradecemos mucho, ya también tiene que irse a otra conferencia, entonces hasta aquí dejamos nuestra conferencia de esta mañana.